Comenzamos. Buenos días, América Latina. Buenas tardes, España, Europa, Italia. Bienvenidas una sesión más, en este caso a la segunda aula de Derechos Humanos de Mujeres y Niñas con Discapacidad de la Fundación CERMI Mujeres. Bienvenidas a todas. Ya sabéis que tenemos que permanecer con el micrófono con todo cerrado. Quería agradecer a toda la gente que está haciendo posible este encuentro virtual, este aula de formación, a Isabel Caballero, a Sara Arévalo, a Mercedes Pérez de Prada, a Carla Mediavilla, a Esther Castellanos, Ángeles Blanco, Pilar Villarino y a toda la gente que estáis detrás y otra gente que nos ayuda especialmente a hacer posible la comunicación. Tenemos como intérpretes de lengua de signos española. Lamentamos que solamente podamos ofrecer la de aquí. Confiamos en que no tengáis muchas dificultades, mujeres sordas de otras partes. Tenemos a Olga y a Bárbara. Muchísimas gracias por estar con nosotros y muchas gracias a la CNSE por ofrecernos este servicio. Tenemos a Sandra subtitulando. También muchas gracias a FIAPAS, Juan Carlos, por ofrecer también la subtitulación y la grabación de este aula. También muchísimas gracias a los guías intérpretes, a Daniel Bustos y a Rosa Tejada, que están apoyando a mujeres sordociegas también para que nos puedan seguir gracias a FASOCIDE. Y muchas gracias al Real Patronato sobre Discapacidad, que hace posible que este ciclo de aulas se lleven a cabo. Aulas fundamentales para conocer nuestros derechos. Si no los conocemos, no los podremos exigir. Nosotras, que somos mujeres y niñas con discapacidad o que somos madres y cuidadoras de familiares con discapacidad. Si no conocemos nuestros derechos, no los podremos exigir. Y por eso tiene sentido este ciclo de 6 aulas de derechos humanos que cuenta, como digo, con la financiación y el apoyo del Real Patronato sobre Discapacidad de España. El otro día, cuando iniciábamos esta secuencia de aulas, comenzábamos con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para realmente ver de qué manera recogía y amparaba los derechos y protegía los derechos, nuestros derechos de mujeres y niñas con discapacidad. Hoy vamos a un segundo instrumento muy importante, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, C-E-D-A-W. La llamamos CEDAW porque son las siglas del nombre largo en inglés. Como es muy largo, pues decimos CEDAW. Y hoy digo que vamos a ver este instrumento tan importante. Y lo vamos a ver de 2 maneras. Primero vamos a analizar lo que es esta convención y para eso me vais a tener a mí, la que os habla, Ana Peláez Narváez, que además de estar en la Fundación CERMI Mujeres tengo el inmenso honor, gracias a todo el apoyo que he recibido de mi organización, la ONCE, del CERMI, del Foro Europeo de la Discapacidad, de la Alianza Internacional de la Discapacidad, de RIADIS y de todas las organizaciones de todo nuestro sector de América Latina, de discapacidad. Gracias a todas y a toda esa fuerza hemos conseguido llegar a ese comité que después lo vamos a ver, hace el seguimiento de esa convención. Hacer el seguimiento de una convención significa velar porque la convención se cumpla y que esa norma, que es una norma, es una ley, realmente se cumpla en todos los países que han dicho que se comprometen con esa convención. Y comprometerse con una convención en el vocabulario de Naciones Unidas se llama ratificarla. Pues yo tengo la suerte de estar
en el comité que hace el seguimiento de esta convención en todos los países que la han ratificado. Cuando la ratifican, esta convención, igual que cualquier otra, ya es como si fuera una ley más de ese país. Entonces, como os decía, hoy primero yo os voy a contar cómo es esta convención y cómo nos protege también a nosotras, porque también nosotras somos mujeres y niñas, con independencia de nuestra discapacidad o de la relación que tengamos con la discapacidad. Y en segundo lugar, vamos a tener un panel muy interesante donde nos va Somalia Soriano, nos va a contar cómo, por ejemplo, han sido capaces de unirse en República Dominicana para hacer un informe, todas las organizaciones interesadas en las mujeres con discapacidad, ante el Comité CEDAW. Y esa experiencia, que es muy positiva, vamos a estudiarla porque a lo mejor se podría hacer en otros países también. Y además vamos a tener a Isabel Caballero, que la he invitado a que nos presente una herramienta que acaba de publicar el Foro Europeo de la Discapacidad está en inglés, pero ella lo ha estudiado y nos lo va a comentar en español, por supuesto, para ver de qué manera, qué orientaciones, qué recomendaciones nos da el Foro Europeo de la Discapacidad para que intervengamos y nos relacionemos con el Comité CEDAW de Naciones Unidas para abordar esta cuestión. Tenemos hoy entre nosotras también a una compañera del EDF, a Luisa Bosisio, que además, si después quiere ella intervenir también y comentar lo que sea, será muy bienvenida, ¿no? Pero en principio se lo he pedido a Isabel. Así es que vamos a empezar. Habíamos puesto en el programa que íbamos a tratar 30 minutos de introducción. Yo creo que a lo mejor me voy a pasar un poco, porque lo que quiero es que sea lo más sencillo posible y que llegue a todas las mujeres con discapacidad sin excepción. Por eso animaría a Isabel, que está controlando el chat. Isabel, si hay alguna pregunta o hay alguien que me pide que aclare un término o alguna cosa que no entiende, te pido, Isabel, que directamente me pares, me lo comentes y yo lo seguiré, intentaré responder o atender al requerimiento que me hagáis. De acuerdo. Bueno, lo primero que quiero deciros es que la CEDAW, esta Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la vamos a llamar CEDAW, si no os importa, la CEDAW es un instrumento legal clave para la defensa de los derechos humanos de las mujeres y niñas con discapacidad. Tenemos ahí una presentación que os va a ir ayudando también a ir accediendo a toda la información que voy a compartir. Que nadie se preocupe porque todas las aulas van a estar recogidas en un libro de actas y todo el mundo va a poder acceder a toda la información en formato accesible al final en diciembre, cuando terminen todas las aulas. Decía, la CEDAW es un instrumento legal clave para defender los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad y de las madres y cuidadoras de familiares con discapacidad. Vamos a ver por qué lo es y realmente en qué nos concierne y cómo nos protege. Bueno, lo primero hay que decir que la CEDAW fue aprobada por la Asamblea General de la ONU el 18 de diciembre de 1979. Entró en vigor el 3 de septiembre de 1981. ¿Por qué hay esta diferencia? Porque las convenciones solamente entran en vigor cuando hay un número determinado que está establecido por la propia convención de países que la hayan ratificado. Generalmente suelen ser 20. Si hay 20 países que ya la han ratificado, en el momento que ya se ratifica el número 20, a partir de normalmente un periodo que también se establece transitorio, que suele ser
de 31 días entra en vigor la convención. Así es que entró en vigor en 1981. En la actualidad hay 189 países que han ratificado esta convención en todo el mundo. En Naciones Unidas hay 193 países. Entonces, hay 186 países que la han ratificado. Hay 2 países que han firmado solamente la Convención CEDAW. Pero si un país firma solamente la convención, esa convención no es una ley que se tiene que cumplir en ese país. Y eso ha pasado con 2 países, uno que lo conocemos mucho, Estados Unidos. Estados Unidos no ha ratificado la convención, solamente la ha firmado y, por tanto, no es una norma aplicable, una ley aplicable directamente a Estados Unidos porque el Estado no se ha comprometido con esta norma. Y hay otro país que ha hecho lo mismo, que es Palau. Después hay 6 países que no han hecho nada y que no son, son países asociados a Naciones Unidas o son países observadores de Naciones Unidas, que son la Santa Sede, no ha hecho nada, Irán no ha hecho nada, Niue no ha hecho nada, Somalia no ha hecho nada, Sudán no ha hecho nada y Tonga tampoco ha hecho nada. Igualmente es importante que sepamos que esta convención tiene otro instrumento adicional que se llama protocolo facultativo. El protocolo facultativo de la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, de la CEDAW, el protocolo facultativo es un instrumento adicional que permite a los Estados 2 cosas. Permite que se puedan presentar comunicaciones individuales, es decir, quejas de personas o grupos de personas por vulneraciones y porque no se ha cumplido esta convención en el Estado, por parte del Estado, y entonces las personas o grupo de personas pueden acudir al comité para denunciar lo que el Estado no ha cumplido y la violación de esa convención en el Estado. Pero eso solamente lo puede hacer si ha agotado los recursos domésticos. ¿Qué significa eso? Eso significa que solamente lo va a poder hacer si ya en el país ha ido a los tribunales y en los tribunales hasta concluir todas las posibilidades dentro del país no han reconocido la vulneración que es denunciado por la persona o grupo de personas atendiendo a esta convención. Y la segunda cosa que te permite un protocolo, este protocolo facultativo, es que tu país se pueda investigar ante una vulneración sistemática de derechos humanos. Lo que pasa es que ahí vamos a ver que, claro, hay muchos países, decíamos, 189 se han comprometido con la CEDAW, con la ratificación de la CEDAW, es decir, con la convención en sí. Pero no hay tantos en relación con el protocolo, porque, claro, a los países no les gusta realmente ser juzgados, si se puede decir, que no es el término mejor, desde luego, pero no les gusta que en este caso haya un intervencionismo por parte de Naciones Unidas en este sentido. Entonces, por eso, algunos países no ratifican los protocolos. Os tengo que decir que el protocolo de la CEDAW, el que permite que se hagan quejas e investigaciones, se adoptó, lo aprobó la Asamblea de las Naciones Unidas el 6 de octubre de 1999, fijaos, 20 años después de la convención, entró en vigor el 22 de diciembre del año 2000 y a fecha de hoy 114 estados lo han ratificado. Solamente hay 11 estados que lo han firmado y nada más, y hay 72 países
que no han hecho absolutamente nada. Por poneros un ejemplo, en España este protocolo se firmó el 14 de marzo del año 2000, para que sepáis. En la escalera que veis a continuación estoy proyectando una imagen, imagino que Sara me está siguiendo bien, una imagen donde se ve los antecedentes, porque claro, esta convención no surge de la nada, esta convención surge de un trabajo previo muy importante que hizo la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, que se llama en siglas la CSW. Bueno, pues esta comisión se estableció en el año 1946 y bueno, ahí tenéis algunos grandes hitos en todo este procedimiento. Me gustaría comentar básicamente, por ejemplo, que de 1975 a 1985, bueno, el 75 fue un año muy importante porque fue el año internacional de la mujer y el que realmente sirvió para sacar adelante la convención, ¿no? La CEDAW. Y desde ese año hasta el 85 se denominó el Decenio de las Naciones Unidas para las Mujeres, que al final no, pues el 18 de diciembre de 1979 dio lugar ya, como os digo, a la aprobación por parte de la Asamblea General de esta importante convención que entró en vigor el 3 de septiembre del año 81. ¿Cuál es el objetivo de la convención? Bueno, pues lo dice el artículo primero. Dice que a los efectos de la presente convención, la expresión discriminación contra la mujer denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas políticas, económicas, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. Es decir, lo que dice esta convención, el propósito de esta convención es luchar contra la discriminación que sufre la mujer en relación con el hombre. Ese es el propósito que tiene esta convención. Ese es el objetivo fundamental. Bueno, entonces esta convención, que tiene 30 artículos, ¿cómo se estructura? Bueno, entiendo que se va siguiendo bien, ¿verdad? Con la presentación. ¿Me podéis confirmar que se va siguiendo bien, por favor? Sí, Ana, perfectamente. Vale. Bueno, pues la convención que tiene 30 artículos está estructurada en 6 partes. La primera parte tiene que ver con las obligaciones generales. Esas están consideradas en los artículos del 1 al 5 más el artículo 6. Ahora después lo vemos. La segunda parte tiene que ver con la vida política, con la vida pública y los derechos civiles y políticos. Ahora también hablaremos de cuáles son esos derechos civiles y políticos y a qué nos referimos con la vida pública. En la tercera parte se enumeran los derechos económicos y sociales. En la cuarta parte se alude a la situación legal, incluyendo la situación legal dentro de la familia, el matrimonio, las relaciones de pareja, la situación, por ejemplo, de viudedad y todos a qué edad mínima se establece la edad mínima para el matrimonio, por ejemplo, todo eso está metido ahí. Y la parte quinta, es decir, a partir del artículo 17 y la parte sexta, ya se refiere, la parte quinta, se refiere específicamente a los artículos del 17 al 25 que aborda todo lo que es el trabajo del comité y de las agencias especializadas de Naciones Unidas y de otros instrumentos internacionales también.
Y ya la parte sexta tiene que ver, que son los artículos del 25 al 30, con los estados partes, también sus obligaciones sobre esta convención. Bueno, pues ahí tenéis en la pantalla, estamos viendo, pero yo lo voy a ir comentando también, dentro de cada parte cuáles son, cómo se llaman exactamente los artículos de cada una de ellas. Pero vamos a detenernos. Vamos a empezar por las obligaciones generales de los estados, los artículos del 1 al 5. Bueno, ¿cuáles son las obligaciones que tienen los estados? La primera, asegurar que no exista discriminación directa o indirecta contra la mujer en las leyes y que las mujeres estén protegidas contra la discriminación que puede estar cometida, por ejemplo, por una autoridad pública. Esa discriminación la puede cometer un particular, la pueden cometer, por ejemplo, los tribunales competentes. Pueden ser discriminaciones en sanciones, por ejemplo, o recursos. Esa es la primera obligación que tienen los estados partes sobre la CEDAW. La segunda es mejorar la situación. De hecho, se dice muchas veces de facto, es una palabra en latín que significa en la práctica. Entonces, la segunda obligación es mejorar la situación de las mujeres en la práctica, mediante las políticas y los programas concretos y eficaces que se hayan puesto en marcha para conseguir este objetivo y alcanzar y cumplir esta obligación. Y la tercera es abordar las relaciones de género prevalecientes y la persistencia de estereotipos de género que afectan a las mujeres, no solo a través de actos de individuos, sino también en la ley y en las estructuras e instituciones. Esto, instituciones legales o sociales. Esto tenía que ver también un poco con lo que veíamos ayer en el webinario No Estás Sola sobre el tema de estereotipos. Entonces, estas obligaciones se determinan en los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Convención. Me paro un momento porque el artículo 4 es un artículo muy interesante que nos aclara un concepto que muchas veces no se entiende del todo bien. El artículo 4 se refiere a las medidas especiales de carácter temporal que se tienen que poner en práctica para acelerar la igualdad de facto, la igualdad de hecho, la igualdad en la práctica. Entonces, la Convención te dice en el artículo 4 que esas medidas son necesarias para equilibrar y que se tiene que dar en tanto temporalmente, en tanto que persista esa discriminación de las mujeres. Por tanto, esto que dice la gente, una medida de acción, una medida de discriminación positiva. Mire, lo digo muchas veces, la discriminación nunca es positiva. No se habla de medidas de discriminación positiva. En todo caso, son medidas de acción afirmativa o medidas, como dice esta convención, especiales de carácter temporal. Para nosotras, las mujeres y niñas con discapacidad y madres de personas con discapacidad, este artículo es muy importante porque somos uno de los grupos especialmente más desfavorecidos dentro de las mujeres en relación con nuestros derechos fundamentales. En el apartado 2 de este artículo 4 de esta convención, por ejemplo, se reconoce todos los derechos vinculados a la maternidad, los permisos de maternidad que no pueden entenderse jamás como medidas discriminatorias contra las mujeres. Pero en este primer bloque de la Convención también hay otro artículo muy importante, que es el artículo 6 sobre, en este caso, sobre la trata de mujeres y la explotación de la prostitución. Aclaro aquí un tema muy complicado, que suscita muchísima controversia. Yo lo entiendo porque yo también así lo vivo, pero suscita mucha controversia por parte, sobre todo, de muchas organizaciones de mujeres y de otras partes.
Porque fijaos que si leéis el artículo 6 de la Convención, se dice que evidentemente hay que luchar no contra la prostitución específicamente, sino contra la explotación de la prostitución. Y este recoveco a veces es complicado de entender y de interpretar. Y así aparece, por tanto, recogido en la Convención. Y por eso también existe, pues, sinceramente, mucha confrontación sobre este particular. Sobre la trata de mujeres, también en este momento, después lo comentaré, se está trabajando mucho porque el artículo 6 es un artículo muy breve que no analiza con profundidad qué se entiende por la trata de mujeres o qué se entiende por la explotación de la prostitución. Fijaos que todo esto tiene mucho que ver con nosotras. ¿Cuánto, por ejemplo, tráfico de órganos se están dando en personas con discapacidad, mayoritariamente niñas, por ejemplo? O el hecho, nosotros desde Fundación Ser Mi Mujeres lo hemos comprobado y seguro que vosotros tenéis también casos en donde pues nos estamos encontrando con el uso que es trata y que es explotación de mujeres y niñas con discapacidad para conseguir recursos económicos, incluso por parte de la propia familia. Y además, todo ello recrudecido en este tiempo de pandemia. Después volveremos a este tema. La parte segunda, os decía, habla de los artículos del 7 al 9. Esos artículos se refieren, como decíamos antes, a la vida pública, es decir, al derecho que tenemos a ocupar espacios en la vida pública, puestos públicos de poder, de representación, y además esto tiene que ver con los derechos civiles y políticos. Y digo, por ejemplo, el artículo 7 se refiere al derecho al voto en todas las elecciones. Fijaos, ¿hasta cuándo lo hemos conseguido en España de todas las mujeres con discapacidad sin discriminación? Hasta hace 2 días. Y en muchos países de América Latina esto y del mundo todavía es una quimera. Las mujeres, por ser mujeres, en muchos sitios todavía siguen sin votar o sin tener acceso libre al voto. Y además, por el hecho de tener discapacidad, muchísimas de ellas no tienen ni el derecho. Igualmente está negado totalmente el derecho. Pero también los derechos civiles y políticos tienen que ver con nuestro derecho a participar en organizaciones y asociarnos. Alguien me comentaba hace relativamente poco tiempo este verano, es que a mí, en mi país, no me dejan que forme parte de una organización de mujeres con discapacidad porque dicen que si formo parte de esa organización me sacan de la otra. Esto va en contra del artículo 7 de la CEDAW, por ejemplo, también del 29 de la CRPD, pero como estamos hablando aquí de la CEDAW, pues hablemos de la CEDAW. Tenemos derecho a formar nuestras propias organizaciones. En el artículo 8 de la CEDAW, ¿de qué se habla? De la representación y la participación internacional. Hasta hace nada, y todavía es cuestionable en muchos países, no hay mujeres embajadoras. Las mujeres, por ejemplo, no pueden representar a sus países ante las Naciones Unidas o ante estamentos internacionales. Todavía eso sigue pasando. Y el artículo 9, que está en este bloque, se refiere a la igualdad de los derechos para adquirir o cambiar o conservar una nacionalidad. En muchos sitios se pierde la nacionalidad cuando te casas, como se pierde el apellido. Entonces, esto es totalmente contrario por el hecho de ser mujer, quiero decir. O, por ejemplo, por el hecho de tener hijos, muchas legislaciones directamente vinculan la nacionalidad de los hijos a la nacionalidad del padre. Esto es contrario a esta convención y a este artículo. La parte tercera de esta convención, que son los derechos económicos, sociales y culturales, lo vamos a ver en el artículo 10, que se refiere a la igualdad de derecho a la educación. ¿Vosotras pensáis que este derecho está universalmente conquistado? Para nada. Yo sé que no, que todas me estáis diciendo por ahí que no, que sabéis que todavía queda muchísimo por hacer. También en mi país, aquí, España, que se dice
desarrollado, industrializado. Mentira, queda muchísimo por hacer. Las mujeres con discapacidad, las niñas con discapacidad se están quedando atrás en la educación. Y además en este artículo, que os invito a que leáis, no solamente se habla de que tenemos el derecho a la educación, sino de que los libros de textos, lo que estudiamos, tiene que tener un componente de igualdad. ¿Por qué estudiamos a los reyes y no a las reinas? ¿Habéis estudiado a mujeres con discapacidad, por ejemplo? ¿Las habéis encontrado en los libros de texto? También en este artículo se dice que debemos recibir, también tenemos que tener acceso a la educación a lo largo de todo el proceso vital. La educación no es un derecho solamente para la infancia y la adolescencia y juventud. Es un derecho para todas las mujeres con discapacidad. ¿Cuántas mujeres en mi país? ¿Cuántas mujeres hay con discapacidad que a lo mejor ya a partir de los 60 años no tienen código de lectoescritura? Nadie las ha alfabetizado, por ejemplo, digitalmente. Y todo eso debería de ser considerado como vulneración de derechos. El artículo 11 es el derecho al trabajo y a tener las mismas oportunidades de empleo, igual remuneración y seguridad social. Ni que decir tiene, por ejemplo, el impacto que tiene este artículo tan importante en el trabajo doméstico, de economía sumergida, trabajo informal que no se reconoce, ya no solamente de las mujeres con discapacidad, tampoco de las madres o cuidadoras, de personas con discapacidad, de familiares con discapacidad, que por atender las necesidades de esos familiares, que tendría que ser una obligación del Estado, esas mujeres están atendiendo y están perdiendo oportunidad de cotización de seguridad social. Y eso al final, ¿en qué se traducirá? Que cuando se jubilen apenas tendrán ingresos porque no habrán cotizado. Tiene mucho que ver esto con nosotras. El artículo 12 tiene que ver con la salud, el derecho a la salud, a la igualdad en el acceso a la asistencia sanitaria. ¿Qué os voy a decir de esto en este tiempo de pandemia? En este tiempo en donde en muchos sitios prevalecen normas de triaje que nos dejan totalmente atrás a nosotras, las mujeres con discapacidad. Aquí estamos hablando de las mujeres con discapacidad, de mujeres. Por eso abordo el tema. Yo sé que el triaje no solamente afecta a las mujeres con discapacidad, también a hombres con discapacidad, pero el enfoque que hoy estamos considerando es el de los derechos de las mujeres en el marco de la CEDAW. Entonces, imaginaos, pero dentro de este artículo también se habla de esa necesidad de asegurar, por ejemplo, la educación sexual o a la salud sexual y reproductiva. ¿Vosotros pensáis que las mujeres y niñas con discapacidad reciben educación sexual? ¿Reciben realmente en pie de igualdad con otras chicas de su misma edad, referentes, pares, sin discapacidad? ¿Reciben la misma formación? Estoy segura de que también me estáis diciendo que no. El artículo 13, que es otro de los derechos abordados en esta parte de derechos económicos y sociales, se refiere a los derechos a beneficios sociales y económicos por no tener recursos, por ser mujeres empobrecidas, por tener realmente en nuestra contra una desigualdad histórica, por ejemplo, en el acceso a los bienes, a la tierra, a heredar, por ejemplo, y esto nos empobrece profundamente. El artículo 14 se refiere a las mujeres rurales, poniendo el foco en los grupos más desfavorecidos de mujeres. Entonces, lo que se hace bajo el artículo 14 es no solamente considerar a las mujeres rurales, que por supuestísimo, y ahí hay toda una referencia, sino utilizar también este marco de este artículo para poner el foco en los grupos más desfavorecidos de mujeres. La parte cuarta tiene que ver con la situación legal incluido de la mujer, incluyendo la situación dentro del matrimonio. Y ahí es la igualdad ante la ley. En materia civil, ¿qué os voy a decir? Vosotras lo sabéis mejor que yo. La falta de reconocimiento legal por parte de las mujeres con discapacidad, que lo pierden muchas veces
cuando en muchos países todavía se hacen intervenciones de esterilización, por ejemplo, por un juez, o, por ejemplo, ante situaciones de posible matrimonio o custodia de hijos o hijas. Imaginaos, hay muchísimas mujeres, más mujeres que hombres, que están incapacitadas legalmente y que, por tanto, se está incumpliendo radicalmente con el artículo 15 de la CEDAW, igualdad ante la ley, pero también con el artículo 16, que se refiere a ese derecho al matrimonio, a formar una familia, todo lo que se refiere, lo comentábamos anteriormente, con la custodia de los hijos, con la edad mínima del matrimonio, con los temas de viudedad. Las pensiones de viudedad no son las mismas para hombres y para mujeres en muchos sitios, y todo eso es discriminatorio. Pero bueno, la convención tiene otro, para entender la convención hay que aplicar otro concepto fundamental, que es la interseccionalidad. Es un concepto básico para comprender el alcance de las obligaciones de los estados con respecto a esta convención. Y hay una recomendación general, que es la número 28 de este comité, ahora vemos qué son las recomendaciones, que aborda este tema. Desgraciadamente, aunque se menciona en esa recomendación como uno de los grupos desfavorecidos en donde ese enfoque interseccional se tiene que aplicar, como el de las mujeres y niñas con discapacidad, en el fondo esa recomendación general tendría que abordar otras muchas cuestiones de discapacidad que lamentablemente han pasado por alto. Confiamos en recuperar esos espacios también y esas reinterpretaciones. Bueno, aquí tenéis muy rápidamente la correspondencia entre los artículos de la CEDAW y los artículos de la CRPD, que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Hoy no tenemos tiempo de comentarlos, ahí los tenéis. Y también tenéis, esos vínculos claramente. Bueno, ¿cómo se vela? Si tenemos esta convención y tenemos estos 16 artículos, ¿cómo se garantiza que se cumpla? Bueno, pues para eso existe este Comité de Seguimiento Internacional, que está formado por 23 expertos, que actuamos de forma independiente, que tenemos un mandato de 4 años que podemos repetir, que además hay un equilibrio geográfico y que por primera vez, gracias al apoyo de la sociedad civil, de las organizaciones, sobre todo de las personas con discapacidad, hemos conseguido directamente que una persona con discapacidad, una mujer con discapacidad, da igual que sea yo, lo importante es que sea una mujer con discapacidad, esté ahí dentro. Esto es fundamental. El comité se reúne 3 veces al año y esas reuniones se llaman periodos de sesiones. ¿Qué hace este comité? Bueno, pues el comité tiene distintas funciones. Tiene una que es estudiar todo lo que es la presentación de los informes que tienen que presentar los estados. Es que resulta que los estados a cada 4 años tienen que presentar una serie de informes en donde realmente digan cómo están implementando la convención en sus países. Entonces, lo que hace este comité directamente es estudiar esos informes y ofrecer directamente también recomendaciones a los estados, que son las que tienen que ir siguiendo. Decía que, bueno, ahí tenéis el procedimiento para la presentación de los informes, está recogido en el artículo 18 de esta convención, y ahí tenéis un poco, lo que pasa es que no tenemos mucho tiempo, tenéis realmente cómo se lleva a cabo todo este procedimiento. Además, el comité también tiene asociados otra serie de responsabilidades, no solamente velar porque los estados cumplan la convención, hacer seguimiento de cómo lo están haciendo y darle hacer observaciones y recomendaciones para mejorar esa implementación de la convención, para decirle hacia dónde tienen que ir. Además de todo eso, el comité también estudia, pues, por ejemplo, los casos de las comunicaciones individuales que os había comentado en relación con el protocolo. Estudia también, hace
investigaciones, por ejemplo, a países en donde sistemáticamente se han violado o se están violando los derechos de las mujeres, y todo esto son lo que tiene que hacer, las funciones que tiene que hacer el comité, entre otras. Os quiero poner ahí el ciclo de presentación de los informes de CEDAW, que son las fases que utilizamos dentro del comité para analizar la situación en un Estado. El Estado presenta primero el informe, el comité adopta una lista de cuestiones, después a esa lista de cuestiones el Estado tiene que responder, pero también la sociedad civil, las organizaciones, las instituciones de derechos humanos y las agencias especializadas de Naciones Unidas pueden contribuir con información. El Estado parte después tiene que presentar sus respuestas a esa lista de preguntas. Cuando ya se ha recibido la respuesta a la lista de preguntas, se tiene un diálogo constructivo que se llama, es decir, una reunión entre el comité y el Estado durante una de las sesiones del comité se analiza y además en ese momento el comité no solamente va a escuchar al Estado, que por supuestísimo, sino también establece la posibilidad de que la sociedad civil, especialmente organizaciones de mujeres, instituciones de derechos humanos y agencias especializadas en Naciones Unidas puedan decir de forma pública o de forma reservada lo que piensa sobre lo que está, cómo está respondiendo el Estado. El quinto momento es que el comité, una vez que ha tenido todo eso en cuenta, adopta una serie de observaciones finales y después que son siempre están pareadas, es decir, siempre el comité le va a decir a un país un motivo de preocupación que tiene y cómo cree que lo tiene que solventar. Entonces, siempre van como en párrafos pareados, de dos en dos, siempre primero el motivo de preocupación y después la recomendación. Y ya la última parte es el procedimiento de seguimiento de las observaciones finales. Y eso significa que el comité le hace observaciones en relación con todos los asuntos importantes de la CEDAW, pero marca un par de ellos como prioritarios. Entonces, al cabo de un año, el Estado, el país, tiene que informar sobre eso que el comité le ha subrayado como lo más importante. Voy terminando porque vamos fatal de tiempo. ¿Qué más hace el comité? Pues el comité también elabora, entre otras cosas, recomendaciones generales. ¿Qué son las recomendaciones generales? Las recomendaciones generales son unas guías, una especie de guía o de hoja de ruta que lo que hace es, por ejemplo, explicar cómo se tiene que interpretar un artículo o explicar cómo se debería de considerar una determinada temática. Bueno, pues el comité hasta la fecha ha aprobado 37 recomendaciones generales, pero en 1991 hubo un antes y un después con estas recomendaciones generales. De hecho, la última de esta primera época, fue la recomendación general número 18 sobre mujeres discapacitadas, así se llama. Esa fue la última que se aprobó en esa primera fase. Eran recomendaciones muy, muy breves, muy concretas y más bien metodológicas. A partir del año 92, con una específica ya sobre la violencia, imaginaos un tema tan importante, pues fue en el año 92 cuando por primera vez el comité, con una recomendación general, la número 19, empieza a abordar ya de forma mucho más sistemática el tema de la violencia contra la mujer, que no aparece en la CEDAW, imaginaos. Bueno, pues ahí tenéis todas las recomendaciones generales. Le pediría a Sara que las fuera pasando, las 37. Tenéis sobre todas las temáticas y marcando ese hito que digo entre 1991 y 1992. Ahí están todas las recomendaciones. También tenéis los vínculos entre esas recomendaciones
con los artículos de la CRPD. Es decir, si alguna vez queréis, por ejemplo, imaginar, tenéis que hablar sobre la salud en las mujeres con discapacidad, no solamente utilizáis el artículo 25 de la CRPD o el 12 de la CEDAW, sino que directamente buscad qué recomendación general tiene el Comité CEDAW sobre el tema de la salud de las mujeres y hacer ese análisis y ese ejercicio de interseccional. Bueno, os decía, una muy importante, la tenéis aquí, la número 18, mujeres con discapacidad. Es muy breve y lo único que te dice fundamentalmente es que se tiene que garantizar, evidentemente no podía ser de otra manera, se tiene que garantizar la igualdad de las mujeres con discapacidad, especialmente y te dice aquí, especialmente en materia de educación, de empleo, de servicios de salud, de seguridad social y asegurar que esas mujeres con discapacidad puedan participar en todos los aspectos de la vida social y cultural. Eso es lo que dice esa recomendación general número 18 tan pequeñita, que apenas cabe ahí, casi en una diapositiva, fijaos. Pero después yo he querido mencionaros aquí 3 instrumentos muy importantes también, que es otra capacidad que tiene el comité, la de posicionarse sobre una determinada circunstancia. Y eso se llaman declaraciones. Y os he traído aquí hoy 3 declaraciones importantes para nosotras. La primera es la declaración conjunta del comité de la CRPD y el comité CEDAW sobre, para garantizar la salud y los derechos sexuales y reproductivos de todas las mujeres, en particular las mujeres con discapacidad. Esta es importantísima porque aquí específicamente se señala el derecho, la parte de estos derechos relativos a tomar nuestras propias decisiones en relación con nuestro embarazo. Y aquí también se señala que no se puede considerar en ningún caso contrario a esta convención, todo lo que a estas convenciones, todo lo que sería el aborto por razón de, de riesgo riesgo de perder la vida por parte de la mujer, por malformaciones graves del feto incompatible con la vida y por el tema de violación, ¿no? Entonces, esto se dice ahí y se argumenta y está toda la parte de jurisprudencia. Y después, además de esto, tenemos otra recomendación importante, nuevísima, que tiene que ver con directamente el acoso sexual es una declaración conjunta de ONU Mujeres, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y el Comité CRPD sobre el acoso sexual contra mujeres y niñas con discapacidad. Esta se acaba de publicar ahora en octubre de 2020, solamente está disponible por ahora en inglés en la página web de estas 3 instancias, CEDAW, CRPD y de ONU Mujeres. Y después tenéis ahí las directrices sobre la CEDAW durante el COVID, que me parece también son fundamentales para comprender y tomar conciencia de la dimensión de género y de las mujeres en el efecto de esta pandemia. Yo lo dejo aquí, me he pasado del tiempo, lo tengo clarísimo, perdonadme, pero no he sido capaz de resumirlo más y me parecía muy importante compartir con vosotras toda esta información que además tendréis disponible de forma totalmente accesible en estas actas que ya se están preparando. A Miriam Rubio le quiero agradecer el trabajo que está realizando en este sentido. Me gustaría saber, Isabel, tendremos comentarios, preguntas y de todo, seguro. Bueno, uno de los comentarios es uno de los últimos, Ana, y que yo creo que también se dio en el aula de la semana pasada, es que los artículos suenan muy alejados de la realidad, que creo que es algo que también se vio cuando se trató la consideración de mujeres y niñas con discapacidad en la CRPD, como se veía más como buenos deseos,
pero lo que sí que tenemos que tomar conciencia es que, como señalabas al principio de tu intervención, que estamos hablando de normas de nuestro ordenamiento jurídico, que una vez que se aprueba, que una que se adopta, se ratifica una convención internacional, pasa a formar parte de nuestro ordenamiento jurídico. Exactamente. Bueno, es cierto que a lo mejor el lenguaje puede sonar alejado de la realidad. Como suena alejado de la realidad, pues muchas veces el Código Penal de un país, el Código Civil. Quiero decir que el lenguaje legal muchas veces es un poco farragoso o engolado en algunas partes y poco útil, perdón, poco asequible o fácil de comprender. Lo entiendo perfectamente, pero es así. Y en todo caso es una norma, es una ley. Tiene total vigencia como norma y como ley en todos los países, que son la inmensa mayoría, como hemos comentado al principio, del mundo. Es una ley que se tiene que cumplir. No son buenos deseos. Yo recomiendo también, no lo he puesto aquí en las lecturas recomendadas que os he señalado y que os le pediría a Sara, creo que aparte de que conozcáis bien la convención, la recomendación general, por ejemplo, número 18, estas 3 declaraciones que he comentado, a lo mejor la recomendación general número 28 sobre interseccionalidad, o por ejemplo, me parece muy oportuna la recomendación general número 35 sobre violencia, que actualiza la número 19, pues decía, esto realmente quien lo quiera conocer en mayor profundidad, pues es muy importante, porque efectivamente hay que hacer ese ejercicio especialmente de conexión con las mujeres con discapacidad. No sé si tenemos preguntas, comentarios, Isabel. En relación al tema de la prostitución y la explotación y el tráfico. Agradezco el comentario. Os quiero decir que en este momento el comité de la CEDAW está en las últimas fases de aprobación de una recomendación general, que será la número 38, sobre la trata de las mujeres y niñas en el contexto global de la migración, en donde evidentemente yo estoy especialmente preocupada por 2 asuntos que son los que estoy intentando también aportar en estos debates ya finales de este documento. Uno, por supuestísimo, la consideración de mujeres y niñas con discapacidad en toda esta cuestión. Tengo que decir que lamentablemente me da pena reconocerlo, así ha sido, que en los trabajos preparatorios que nos hemos encontrado no había mención a este particular y que pues yo creo que el comité ha sido muy receptivo a todas las cuestiones que les he planteado. Y en segundo lugar, para mí un tema fundamental es el tema precisamente de la explotación, de la prostitución en los procesos de trata de mujeres, así como otras circunstancias, como por ejemplo temas de maternidad subrogada, si se considera o no se considera, por ejemplo, también como parte de esta recomendación general. Y bueno, pues en estos momentos están haciendo estudios internos, debates profundos internos en estos momentos en el comité y bueno, pues confiemos en que salga lo mejor. No sé si tenemos algo más, Isabel. Pues no, Ana, por ahora han hecho alusión al tema de la sexualidad como el gran tema tabú, al tema del tráfico y de la trata, ¿sí? Y no tenemos más ahora mismo.
Fenomenal, me agrada saberlo. No sé si tenemos unos minutillos, según tengo yo aquí, nos quedan 6 minutos antes de pasar al panel. No sé si a lo mejor alguna mujer sordociega, alguna mujer con discapacidad intelectual que quiera a lo mejor hacer alguna intervención o aclaración. No sé si alguien quiere intervenir. Yo creo que tendríamos tiempo, si queréis, para alguna intervención. Sí, Ana, precisamente ahora Luis Bañó, ¿Sí? que quería intervenir. Hola, Luis. Qué alegría tenerte entre nosotras. Qué Hola. bien, me encanta que haya hombres también. Bienvenido, Luis, te escuchamos. Hola, súper bien y encantado tu exposición y súper clara, como siempre. Yo solamente te quería hacer una pregunta general. En la participación de las mujeres en la vida política y pública, ¿no? ¿Cómo incide la CEDAW pues en eso tan importante, es decir, lo que es la participación de la mujer en la vida política? Bueno, ¿Incide de alguna manera? ¿Hay alguna... muchísimas gracias, Luis. Bueno, pues la participación de la mujer en la vida política y pública son los artículos 7 y 8 de la CEDAW, como has podido ver. El comité... y te agradezco esta cuestión, porque cuando yo os he comentado que el artículo 4 de la CEDAW aborda el tema de las medidas especiales de carácter temporal, esas medidas de acción afirmativa, especialmente la Convención en ese artículo 4, párrafo primero, señala que le es prioritario que se apliquen precisamente en los artículos 7 y 8, en la representación pública y en la participación política. Entonces, tradicionalmente, siempre el comité ha vinculado que incrementar la representación de las mujeres en la vida política y en la vida pública se tenía que hacer a través de medidas especiales de carácter temporal. Esa ha sido la gran tradición que ha tenido el comité. Solamente en los últimos años el comité ha enfatizado que además de esa cuestión había otros asuntos que se podían abordar para grupos desfavorecidos de mujeres en relación con el párrafo primero del artículo 4 de la CEDAW. Entonces, hay recomendación general, que ahora mismo no me la sé de memoria, pero que en este listado después lo voy a consultar y enseguida te lo diré un poquito más tarde, pero por ejemplo, os digo que ya de entrada se quiere hacer una sobre las mujeres en la vida diplomática, una recomendación general que están proponiendo mis colegas, pero que todavía el comité no se ha posicionado. Mi colega Rosario Manalo y mi colega Dalia Lenarte. Entonces, están hablando de ese tema. Claro, ellas hablan de esto. Yo, por supuesto, también les tengo que hablar de que quiero que se actualice y que propongo que se actualice la recomendación general número 18 sobre mujeres discapacitadas del año 91. Entonces, quiero decir que en este momento yo ahora este aula ha empezado un poquito más tarde porque estábamos en el periodo de sesiones y la última cuestión que se estaba debatiendo era precisamente esto. Estamos terminando la recomendación general sobre tráfico y ahora ¿cuál será la siguiente? Hay varias ahí, seguramente va a ser la de mujeres indígenas porque ya se ha creado un grupo de trabajo, pero todavía el comité no ha adoptado una decisión sobre este tema. Luis, después te comento cuál es la recomendación general específica sobre la participación en la vida política y pública de las mujeres. Muchas gracias, Ana. A ti. Bueno, si no hay nada más, ya sí que podríamos pasar al panel de personas expertas. ¿Me confirmas, Isabel, que no hay nada más? Ana,
Pues podemos pasar. sí. Bueno, pues este panel ya os anunciaba anteriormente al principio de esta intervención que ofrece la posibilidad de ir un poquito más a lo práctico, ¿no? Esta crítica que hacíais de, oye, esto está todo muy bien, pero como que después esto en el terreno, ¿cómo se lleva a cabo? Bueno, pues ese es el sentido que tiene el panel de personas expertas. Y a mí, en este caso, me encanta darle la bienvenida a Somalia Soriano, amiga, colega, una mujer valiosísima de República Dominicana que la tuvimos entre nosotros formándose en un máster de posgrado el año pasado aquí por Galicia, que nos encanta, que además nos ayudó mucho a la Fundación CERMI Mujeres, colaboró con nosotros, participó en muchas de las actividades, pero hoy aquí está por un trabajo magnífico en el que ha participado en su país y hoy por eso nos va a hablar de cómo fueron capaces de reunir todas las voces de mujeres con discapacidad para la elaboración de un informe sobre su situación para el comité CEDAW. Somalia es la persona que representa hoy aquí la coalición de organizaciones de personas con discapacidad y de mujeres también con discapacidad de República Dominicana. Somalia, bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Ana. Un gusto estar con ustedes y poder un poco compartir, ¿verdad?, la experiencia que tuvimos para llegar a presentar pues este informe de la sociedad civil el comité de la CEDAW, presentando pues las problemáticas, discapacidad, en este caso, en mi caso tengo discapacidad visual y me he involucrado ya para ir en lleno, me he involucrado en los movimientos asociativos y todo esto desde muy joven, porque tenía como esa espinita de poder colaborar. Y esto me dio la oportunidad pues de estar en diversos espacios de voz y de voto y poder involucrarme. En 2016 trabajamos en lo que es la Secretaría de Asistencia Social y Equidad de Género. Comenzó un trabajo bien bonito, identificando a mujeres, en este caso con discapacidad visual, y trabajando para recaudar un montón de información de cuál es su realidad, cuáles son sus necesidades, qué se puede hacer al respecto, qué ofrecerles a esta mujer, haciendo un pequeño diagnóstico. Me acuerdo que inclusive pues Ana, a través del CERMI, a través de la ONCE, estuvo participando con nosotros en uno de los encuentros de maternidad, en el que nos contaba un poco de su experiencia, y para las chicas fue algo bien interesante el ver la realidad de otros países. Luego de ahí, pues, CIMUDI, que es el Círculo de Mujeres Dominicanas con Discapacidad Visual, también hicimos un trabajo bien bonito con ellos y nos fuimos involucrando. Ellos participaban en nuestras actividades y viceversa. Y yo quiero para hacer más práctico esta presentación, como yo diría, dividirlo en distintos puntos, que lo fuimos identificando a través de ese trabajo en equipo. Y el primer punto que quiero plantear es que sin interés no se puede generar un cambio. Y esto porque realmente CIMUDIS, que es el Círculo de Mujeres con Discapacidad, la Fundación Dominicana de Ciegos, el centro, la Fundación Tecnológica para Ciegos Luis Braille, lo que son la Asociación de Personas y Mujeres Sordociegas, nos fuimos interesando y nos fuimos interactuando en diversas actividades y vimos estas realidades, y que aunque teníamos diferentes discapacidades, diferentes condiciones, teníamos muchas de las necesidades en esencia. Y por eso te hablo del interés. Es muy importante para tú presentar un informe, dedicarle tiempo, trasnocharte, leer documentos, investigar, tener conversaciones, generar encuentros en la última instancia virtuales, la circunstancia, tienes que tener ese interés y tiene como que llamarte
a querer generar un cambio. Y ahí llego a mi segundo punto, es que establecer o identificar tus límites. Porque yo podía decir, ok, como fundación, como secretaria de Asistencia Social y Equidad de Género, podemos preparar algo con las mujeres con discapacidad visual, pero hay que saber que si queremos una mayor incidencia, si queremos lograr y generar mayores cambios, tenemos que identificar, no, solo estaríamos trabajando con mujeres con discapacidad visual. Y si queremos abarcar otras realidades y queremos hacernos escuchar, entonces debemos de unirnos a otras organizaciones. Y fue así cuando en 2017, 2018, pues en una reunión en conjunto, las organizaciones antes mencionadas, pues decidimos hay que presentar algo, hay que hacer un precedente, hay que movernos, hay que generar un cambio y hay que decir a la CEDAW, como por supuesto, ¿verdad? A nuestro país, la realidad que estamos viviendo y que nosotras pedimos, que nosotras necesitamos para hacer esta sociedad más inclusiva para una mujer con discapacidad. Y es ahí cuando llega el tercer punto, que es la paciencia. Porque las cosas no llegan o sea, no se dan de la noche a la mañana. Ya yo identifiqué, o sea, ya yo estoy motivada, ya yo sé que quiero hacer algo, tengo establecido mis límites, una parte muy importante porque no sean estadísticos. El buscar a mujeres de zonas urbanas para un poco saber sobre su realidad no se hace tan fácil y se requieren recursos. Y es por eso que también nosotras decidimos pues aunarnos a otros, o sea, buscar apoyo ante instancias pues ya internacionales para poder generar esos recursos y hacer y presentar un trabajo de calidad. Cuando ahí la Unión Latinoamericana de Ciegos, a través de su Secretaría de Equidad de Género, en la persona de Leticia Vargas, pues también colaboró con su experiencia de su país y los países en los que ella había colaborado en esta parte, como también FOAL, Fundación 11 para América Latina, colaboró ya con su experiencia en fue un cofinanciador en todo este proceso. Y vimos como que las cosas estaban saliendo, claro, con paciencia, como dije, pero iban saliendo. Teníamos reuniones, qué sé yo, semanales. En mi caso no vivo en la ciudad de Santo Domingo, vivo en otra ciudad. Y entonces en muchas ocasiones por trabajo, por X, por Y, teníamos que hacer las reuniones de forma virtual en ese entonces. Ahí lo que trabajamos fueron las preguntas que le hacíamos al Estado Dominicano y la mandamos al comité de la CEDAW. Y esto lo comenzamos déjame ver, como en eso de mayo, algo así, hicimos un encuentro acá de mujeres dominicanas en el que estuvieron precisamente vino Leticia Vargas. Fue realmente bien interesante escuchar todas sus realidades. Después de esto, pues como bien lo mencionó Ana, me tuve que retirar, o sea, un tiempo estuve fuera del país, fui a vivir a España por un tiempo, pero eso no, como que no mermó las ganas de poder trabajar en este proceso y de forma online, pues continuábamos nuestras reuniones a pesar de las diferencias horarias y terminamos un documento bien interesante y de verdad que me agrada decir que el Comité de la CEDAW, las preguntas que planteó la República Dominicana, tomó muy en cuenta a las mujeres con discapacidad. Esto fue en 2019, cuando ya hubo un proceso que nos detuvimos porque planteamos la pregunta, estábamos esperando todo esto y me llaman a mí las chicas de la coalición y todo eso, me dice, Somalia, ya la ONU, ya el CEDAW presentó preguntas, ya estamos, ahora tenemos que continuar y yo todavía no estoy en República Dominicana y ya comenzamos el proceso de cómo íbamos a hacer. Planteamos una hoja de ruta para unos 6 meses para el trabajo y presentar un informe alternativo porque queríamos continuar con eso, porque vimos la necesidad de poder
hacer incidencia que necesitamos. Después de ahí, pues, continuamos con el Círculo de Mujeres, teniendo reuniones cuando regresé a República Dominicana. O sea, todo esto que te estoy comentando, te lo estoy comentando desde mi punto de vista, pero en sentido general para que veas cómo fue todo el proceso de armar este informe alternativo. Y después, pues, que vinieron las reuniones presenciales cuando regresé, pues, al país. Organizamos una serie de encuentros presenciales del cual solamente pudimos llevar a cabo alrededor de 3, donde trabajamos con leyes, donde informábamos a mujeres de diferentes países sobre lo que hay, la realidad, donde tomábamos formularios y respuestas de sus necesidades, donde nos unimos a otras organizaciones como la Organización de Mujeres Ciegas de Santo Domingo, que se integró a esta coalición. Y así también seguimos buscando esos apoyos internacionales para poder hacer un trabajo de calidad. Yo aquí voy al punto 4, que es la parte de aceptación. Hay que aceptar de que tenemos una realidad, y ahí fue cuando vimos, perdón. Bueno, decía que ahí fue cuando realmente vimos, dijimos, esta es nuestra realidad, aceptamos nuestra realidad, pero el aceptar nuestra realidad no quiere decir de que me tenga que conformar con esta realidad, que es muy distinto. Entonces eso fue lo que nos impulsó a continuar este trabajo con las mujeres con discapacidad de República Dominicana. En 2019 comenzamos una serie de encuentros, de los cuales, como comenté, hicimos 3 presenciales, y teníamos pautado para lo que es el congreso y las actividades con ULA, que Ana iba a estar con nosotros, un pequeño cierre de una de las etapas de la hoja de ruta para construir este informe alternativo. Pero como sucedió toda esta cuestión de la pandemia, paramos una semana y después nos reunimos y dijimos, no podemos parar esto. Está esta realidad, pero nosotras tenemos necesidades, y ahora con esta realidad de pandemia, COVID-19, del confinamiento, es que salen a relucir muchísimas otras necesidades y realidades que tenemos las mujeres con discapacidad. La vulnerabilidad que tenemos, el que no somos tomadas en cuenta en diferentes espacios, no somos tomadas en cuenta como personas de principal, que se le brinde un principal apoyo ante los grupos de vulnerabilidad. No somos visibilizadas, porque inclusive en mi país, mucho tiempo después de que comenzó el proceso de pandemia, varios meses después, fue que se hizo una declaración por el CONADIS, el Consejo Nacional de Discapacidad, que las personas con discapacidad estaban en los grupos de vulnerabilidad, meses después. Pero nosotras en febrero por ahí, o sea, esto fue un proceso en el que tuvimos una serie de reuniones virtuales, claro está, porque aquí comenzó el confinamiento como eso del 14 o 19 de marzo, pero ya había muchas actividades que por cuidado pues le estábamos haciendo de forma con la distancia y todo eso. Tuvimos un encuentro en enero, donde más de 30 mujeres estuvimos de diferentes organizaciones conjugando, dividiéndonos las acciones, porque nuestro tema, o sea, teníamos planificado trabajar como 4 temas, incluyendo educación y todo esto, que eso es algo que se me olvidó destacar ahorita, pero planteadas las necesidades en enero dijimos no abarcar tanto, pero abarcar cosas que realmente puedan generar un cambio en lo que nosotros presentemos. Entonces, nuestros lineamientos fueron a presentar un diagnóstico general de la mujer con discapacidad, de la mujer dominicana con discapacidad en nuestro país, ¿verdad? Valga la redundancia, como también trabajar de forma transversal el tema de violencia hacia la mujer con discapacidad, y la parte de derechos sexuales y reproductivos, que era algo que vi que estaban señalando también Ana hace un momento. Y ahí cuando se depuró y se hizo ya pues como estilo un croquis de seguimiento y todo eso, pues comenzamos a darnos a la labor, a tener una serie de reuniones, las que estábamos representando a todas las organizaciones. Y es ahí cuando voy al siguiente punto, que unidas, o sea,
de forma unida podemos hacer incidencias. Si nosotras no decidimos un día del 2018 unirnos para hacer esta actividad, no hubiésemos llegado donde estábamos, no hubiésemos alcanzado el apoyo nacional e internacional. Y entonces surgió lo de la pandemia, decidimos hacer una nueva hoja de ruta haciendo una serie de webinars teóricos y después cada uno iba, por ejemplo, violencia de género, iba todo el aspecto teórico a nivel nacional y a nivel de la CEDAW. Después había otro webinar que trabajamos solo con las chicas que estábamos colaborando de esto, era un poco más cerrado y era un webinar del mismo tema pero a nivel práctico en el que hacíamos análisis, en el que hacíamos todo un recuento de la situación, cogíamos también vivencias de mujeres con discapacidad de diferentes ciudades. Estamos hablando de mujeres ciegas, de mujeres sordas, de mujeres sordociegas, de mujeres con discapacidad física, de mujeres con discapacidad intelectual y algunas otras pues también discapacidades que se presenten. Tratamos de abarcar la mayor cantidad. El mayor inconveniente, ya esto como algo extra, es con las mujeres con discapacidad intelectual, porque en mi país por lo menos no están organizadas. Pero a través de, por ejemplo, del gran trabajo que está haciendo CIMUDIS, el Círculo de Mujeres con Discapacidad, pues entonces pudimos contactar y con el apoyo también de la Fundación Dominicana de Ciegos, que ya en actividades pues había contactado con otras mujeres con discapacidad intelectual para también sumarlas a todo este proceso. Uno de los testimonios, quiero hacer un paréntesis aquí, que me impactó es el hecho de una chica con discapacidad auditiva que, bueno, lo contaba una persona que la conoció, que también tiene discapacidad auditiva, que esta persona murió porque fue a un hospital, ella estaba a punto de dar a luz, y porque en el hospital no había una persona, de verdad que me emocionó al recordarlo, no había una persona que le pudiese entender sus necesidades, y no pudieron atenderla a tiempo, y esta persona falleció. Y cosas como esta es la que nosotros queremos, no tal vez drásticamente, o sea, en un día o en 2 días, eliminar de que ocurran, pero sí podemos reducir con todas estas incidencias, limitar el que ocurran este tipo de cosas, ya estamos marcando la diferencia. Somalia, perdóname por interrumpirte, Sí. estamos también ya un poquito fuera de tiempo, sé que quieres compartir un vídeo con nosotros, tú nos lo dices cuando quieras, pero ya deberíamos de empezar a ir cerrando, por favor. Claro, gracias. Entonces, por último, ya justo iba al último punto, era que nada, construimos esta hoja de ruta, la llevamos a la práctica a través de Zoom, y después de acá, también con apoyo de una consultora, de una chica bien amable que hizo un trabajo increíble, construimos una serie de documentos increíbles. O sea, ya tenemos el informe listo, está en español, está en inglés, se va a pasar a braille, y el informe en unas semanas ya está. Y como parte del resultado de una de las incidencias, de una de las acciones que nosotras hicimos, es un pequeño video, que es el que vamos a presentar a continuación, es bien cortito, en el que mujeres con las diferentes discapacidades que ya mencioné, pues hacen presencia, y este video fue difundido acá en República Dominicana como también en diferentes organismos en otros países, porque yo creo que con la palabra podemos lograr grandes cosas. Así que cuando ustedes quieran pueden presentar el video, y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Somalia, por esta buena práctica que animamos además a que se repita también en otros países, y pediría por favor a Juan Carlos que nos reprodujera el vídeo. Gracias. Gracias. Las mujeres con discapacidad de la República Dominicana nos visibilizamos en nuestra sociedad. A lo largo de la historia, las mujeres
hemos luchado para ser incluidas en la sociedad. La inclusión es poder acceder a la salud, a la información, a la educación, a un trabajo digno y a la recreación, como todas las demás. Creo firmemente que debemos de seguir luchando, trabajando para adaptar los espacios de participación y que estos, a su vez, sean inclusivos para las mujeres y niñas con discapacidad. Para este cambio lo he de generar desde mí misma, sabiendo quién soy y que tengo derecho. Lo más importante es todo el potencial que podemos y debemos brindar a la sociedad. Soy Air, estudiante de secundaria y de juvenil, y me encanta bailar. Soy Melba, líder y emprendedora. Soy Miriam Ascona. Soy presidenta de la Asociación de Mujeres Sordas de Santo Domingo. Y soy muy amorosa. Soy Igneida Ramírez, soy licenciada en contabilidad y soy capaz. Hola, les habla Abigail Guerrero. Soy abogada y me considero ser una persona luchadora y optimista. República Dominicana para todas y todas para República Dominicana. Muchísimas gracias, como decía, muchísimas gracias a Somalia, muchas gracias a todas esas mujeres con discapacidad de República Dominicana que han alzado su voz y que se han unido para trabajar en este informe Sombra. De verdad, muchísimas gracias. Pasamos ahora la palabra a Isabel Caballero, quien nos va a presentar la guía del Foro Europeo de Discapacidad para dar orientaciones a las organizaciones de personas con discapacidad sobre cómo trabajar con el Comité de Naciones Unidas para la eliminación de la discriminación contra la mujer. Isabel, cuando quieras, muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana. Bueno, buenas tardes a todas. Como comentabas, lo que voy a hacer es una presentación de una guía muy interesante que ha publicado el Foro Europeo de la Discapacidad, que es la gran organización paraguas que aglutina a las entidades representativas de personas con discapacidad en el ámbito de la Unión Europea, y en el que nos da algunos consejos sobre cómo incidir en el trabajo que realiza el Comité CEDAW. Como sabéis ya, el comité tiene al año 3 sesiones, se reúne en Ginebra, en Suiza, generalmente en marzo, julio y octubre, y junto a esas sesiones regulares hay otras 3 sesiones, presesiones, que tienen lugar una semana después de que se hayan celebrado las sesiones oficiales, y donde se reúne un grupo más pequeño, no es todo el comité el que se reúne, es un pequeño grupo de trabajo compuesto por 5 miembros que representan distintas regiones del planeta, ¿no? De tal manera que haya una representación equilibrada. Y es lo que realizan acciones de preparación de las siguientes sesiones, sobre todo la adopción de la lista de cuestiones a las que ya se ha referido Ana Peláez. ¿Por qué considera el EDF que es importante que tengamos en cuenta cuáles son estos momentos entre las presesiones y las sesiones regulares, y luego también en la posibilidad de presentar quejas o en las recomendaciones generales? ¿Por qué es importante que haya una contribución por parte de las organizaciones de personas con discapacidad y más concretamente de las mujeres con discapacidad? Pues precisamente porque el 16% de las mujeres de la Unión Europea tienen algún tipo de discapacidad y son en total unos 60 millones de mujeres y niñas con discapacidad. Esta población equivale a la población de todo un país como por ejemplo puede ser Italia. También hay que tener en cuenta que la CEDAW se compromete a eliminar todas las formas de discriminación y conseguir la igualdad de género, ¿no? Y esto implícitamente, bueno, implícita y explícitamente realmente incluye a las mujeres y a las niñas con discapacidad. Actualmente el comité está formado por 23 personas expertas y realmente no conoce demasiado en torno a los miembros del comité, a excepción de que bueno, ahora contamos con Ana Peláez como miembro, pero realmente no se ha caracterizado por ser un comité que conociera mucho la realidad de las mujeres con discapacidad ni que las tomara en consideración.
Entonces es por eso clave que las organizaciones de mujeres con discapacidad fundamentalmente sepan de qué manera pueden incidir y hay fases en todo el procedimiento, desde la adopción de la lista de cuestiones hasta que el país es considerado, revisado en el diálogo interactivo, pues hay fases, hay posibilidades de intervenir, y es eso esa información es la que tiene que llegar a las organizaciones sociales, pues para que presenten informes alternativos o bien que hagan alguna contribución oral. Como sabéis, los Estados partes deben presentar informes periódicos al comité en el primer año después de haber adoptado, de haber ratificado la convención, y luego de manera periódica cada 4 años. Las ONGs también pueden enviar informes alternativos, ¿no?, que están dirigidos a la Secretaría del comité. Hay un plazo que suele ser como 4 semanas antes de que se celebre la sesión. Y en el caso de las ONGs que representan a personas con discapacidad, hay una limitación en el informe, que vienen a ser las organizaciones generales son de 3.500 palabras, mientras que aquellas organizaciones que representan a coaliciones de entidades sí que tienen un espacio algo más amplio, que es hasta 6.000 palabras. Os comento que el comité está trabajando en inglés, francés, chino, ruso, árabe y español, que son los idiomas oficiales de trabajo de Naciones Unidas, pero siempre aconsejamos que se envíen los informes alternativos en inglés. Además, siempre se tiene que hacer en formato Word, no mandarlo en PDF o en cualquier otro formato. El comité examina el informe país y aborda sus preocupaciones y sus recomendaciones en la forma de una lista de cuestiones. ¿Sabéis? Hay como un tope de 20 cuestiones en las que en esta labor de elaboración de las cuestiones también es posible que las organizaciones de la sociedad civil incidan. Porque este grupo pequeño, este grupo de trabajo de 5 personas que os señalaba anteriormente, puede reunirse con las organizaciones de la sociedad civil para consultarles antes de adoptar estas cuestiones. Y la reunión toma forma, de una reunión informal privada. Para participar hay que hacer una serie de gestiones administrativas ante la Secretaría del comité. También hay que estar muy pendiente de la calendarización para ver en qué momento se van a celebrar las presesiones y la sesión ulterior, ¿no?, de examen. Esta información también está disponible en la propia página web del comité y también la ofrece el propio EDF. Como consejo, en este caso, cuando haya una intervención oral, es que sea breve y conciso, en el que se expliquen cuáles son los principales problemas en los que se quiere incidir. Hay que reenviar también la declaración oral por escrito a la propia Secretaría del comité unos días antes en el que se vaya a mantener la reunión. Porque hay que tener en cuenta que para todas las organizaciones de la sociedad civil se ha asignado un máximo de 10 minutos de intervención, lo que significa que para cada una de las organizaciones solamente van a tener prácticamente pues, un par de minutos para hablar, ¿no? Y puede ser que luego los miembros del comité pues, hagan algún tipo de preguntas a los representantes de las organizaciones. También es posible participar en videoconferencia. Esto también tiene que ser programado a través de la Secretaría del Comité, y sí que tenéis que tener en cuenta que Naciones Unidas no proporciona ningún tipo de financiación para participar en este tipo de eventos. Una vez que ya que este grupo de trabajo ha adoptado la lista de cuestiones, pues el Estado parte tiene como 2 o 3 meses para responder. Aquí las ONGs en este periodo todavía pueden revisar el informe alternativo presentado e incluso pueden presentar las respuestas alternativas a la lista de cuestiones que se ha elaborado. Desde esta primera reunión presesional tendríamos que saltar ya a la tercera reunión regular, ordinaria, que es donde se produce la revisión del Estado, ¿no? Es donde el Estado es sometido a examen. Aquí también hay posibilidad de reunirse con el comité. Hay 2 reuniones con las organizaciones de la sociedad civil. Hay una reunión pública informal y otra que es una sesión informativa de carácter privado a la hora del almuerzo. La reunión pública informal, normalmente ahí el comité se reúne como de 1 hora, 1 hora y media, pero de manera conjunta con todas las organizaciones sociales de diferentes países que van a ser considerados en esta tercera sesión. Y luego sí que ya hay una reunión privada a la hora del almuerzo, que el comité ya se reúna durante 1 hora, pero ya exclusivamente con aquellas organizaciones sociales que vienen de un país específico. Las ONGs en esta fase también pueden hacer una contribución oral y aprovechar esta oportunidad para enfatizar qué recomendaciones deben incluirse en las observaciones finales, porque ya estamos en la fase de observaciones finales, no de lista de cuestiones. Nuevamente, hay que hacer un trámite administrativo para participar, dirigido a la Secretaría del Comité.
Y ahí también se establece pues, una fecha límite que habrá que estar atenta a la calendarización de cada uno de los estados. Para conocer, bueno, ahí también si alguna de las organizaciones de la discapacidad de nuestro país estuviera interesada, pues también podría contactar con la Fundación CEMIMujeres, que sí que hemos hecho este trámite, ¿no?, de presentar informes alternativos y de acudir a Ginebra para intervenir directamente, para intercambiar información con el comité. También se recomienda que se prepare una declaración breve, o sea, que la intervención que se tenga sea muy breve, y que se haga incidencia muy clara en aquellas cuestiones que nos parezcan que sean necesarias que se tomen en consideración en las observaciones finales. Luego ya en el diálogo interactivo, que como sabéis es quizás esa parte que sí que se conoce más, que es cuando el comité pues, se reúne con los representantes del Estado parte, con los funcionarios, funcionarias y con los responsables políticos de las distintas áreas, ¿no? Y mantienen 2 reuniones de unas 3 horas cada una de ellas. Entonces ahí se preguntan directamente a estos responsables políticos y funcionariado sobre cuestiones relativas a la aplicación de los artículos de la Convención, y los miembros de la delegación de los estados pues, deben contestar oralmente a las preguntas del comité. En este punto las ONG sí que podemos asistir, pero no podemos intervenir, no podemos hablar en ningún punto. Y sí que debéis saber que los diálogos interactivos son todos eventos públicos que están transmitidos por la propia televisión de Naciones Unidas a través de su página web. Aquí, cuando el país ha sido examinado, ¿qué es lo que hace el comité? Como ha señalado Ana en su intervención, pues lo que elabora es unas observaciones finales, ¿no?, donde destaca pues, las áreas de preocupación y las recomendaciones. ¿Qué podemos hacer nosotras como miembros, ¿no?, integrantes de organizaciones sociales de la discapacidad, de mujeres con discapacidad, con estas observaciones? Pues realmente son instrumentos muy útiles, porque realmente tienen un gran costo político para el país no cumplirlas, ¿no?, porque realmente es Naciones Unidas, el comité está diciendo qué incumplimientos, ¿no?, está incurriendo el país, el Estado parte. Por ejemplo, es una buena práctica, y así lo señala el propio DF en su guía, pues organizar conferencias de prensa para presentar las recomendaciones o hacer reuniones de seguimiento, incluso con el propio gobierno, para discutir cómo se van a implementar las recomendaciones adoptadas por el comité. Si os animáis a presentar un informe alternativo, también como recomendaciones el EDF establece pues, como una estructura de ese informe. Hay un primer punto que sería como una breve introducción a la organización, aludiendo un poco a su historia, a quién representa, con el objetivo de establecer cuál es su credibilidad y su legitimidad. Luego hay un segundo punto que sería un resumen ejecutivo de los temas más relevantes, que debe reflejar lo que requiere una atención especial del comité, ¿no?, al revisar el informe estatal. Y luego también un análisis crítico de la situación de mujeres y niñas con discapacidades en el país a la luz de la Convención. Se puede, por ejemplo, ofrecer información sobre el acceso a la educación, al empleo, a la justicia, el tema de la violencia de género, el tema de la capacidad jurídica, institucionalización, los temas que tenemos muy bien representados en nuestro país. Porque, ojo, no esperéis eso, que el comité sepa mucho sobre los problemas de las mujeres con discapacidad, o al menos que los tome en consideración en todo momento. Es una lucha y hay que dar información. Además, en la guía se recomienda que la información que se plasme en los informes sea una información autoexplicativa, que incluya fuentes, que incluya referencias cruzadas, que además utilice la misma terminología que el Estado, si vamos a hablar de una dirección general concreta, que sea el nombre concreto de un ministerio, de direcciones generales, de pactos de Estado. Luego es muy interesante estas recomendaciones, que se utilice información proporcionada por el comité de la CRPD, ¿no?, sobre los derechos de las personas con discapacidad. Eso es interesante. Evitar abreviaturas, acrónimos. Hay que pensar que eso lo van a leer expertos que no están necesariamente familiarizados con la terminología o con la estructura, ¿no?, organizativa del Estado español en este caso. Entonces hay que facilitar en todo momento que llegue la información de la manera más precisa y sobre todo la que más nos interese. Cada pregunta o recomendación sugerida también debe estar vinculada a información proporcionada en el propio informe, ¿vale? Hay que ser específicos e incluso ser inspiradores para el propio comité a la hora de adoptar las observaciones finales.
Yo, Ana ha hablado, quizás para no hacerlo muy largo, además de la posibilidad de presentar estos informes alternativos y de tener intervenciones directas o reuniones con el comité, intervenciones orales, sí que hay también la posibilidad de examinar el comité. Sabéis que puede examinar violaciones de derechos de mujeres en los distintos países a través del protocolo facultativo, siempre y cuando, bueno, estas no sean anónimas y siempre que se haya agotado todo el procedimiento judicial interno del país, o sea, se han agotado todos los remedios judiciales. Por ejemplo, España, el Comité Perdón, adoptó opiniones sobre una comunicación relacionada con la violencia obstétrica en España, ¿no? Donde, bueno, reconoció que se exigía, que se producía violencia que era experimentada por mujeres durante el parto en nuestro país. Recientemente se examinaron 2 casos relacionados con el asesinato de 2 mujeres con discapacidad a manos de sus maridos en Moldavia y Finlandia, pero no prosperaron precisamente porque no se había agotado los remedios o el procedimiento interno judicial, ¿no? Luego también hay violaciones sistemáticas, que en este caso sí que pueden dirigirse al propio comité sin necesidad de que se reconozca pues, lo que tenga, pueden ser anónimas, y entonces ahí el comité puede iniciar una investigación que puede incluso incluir una visita al país, ¿no? Por ejemplo, fue el caso de la restricción del acceso al aborto, la política altamente restrictiva en este tema en Irlanda del Norte. Yo quizás lo voy a dejar aquí. Yo sí que os animo, en inglés, sí que os animo a que os acerquéis porque a ella podemos hacer una traducción porque da pasos muy exhaustivos de cómo elaborar el informe, de cómo gestionarlo administrativamente y algunos consejos de cómo actuar, ¿no? En estas reuniones más cercanas con los miembros del comité. Muchas gracias. Muy bien, Isabel. Muchísimas gracias. Yo creo que es una guía con un aporte maravilloso. No sé si Luisa Bosisio, que es también miembro del Comité de Mujeres del Foro Europeo de Discapacidad, creo que nos está siguiendo, y no sé si también Guadalupe Morales quizás también nos esté siguiendo. Si cualquiera de las dos quiere intervenir para comentar alguna cosa más de la guía que se ha elaborado desde ese comité del EDF, del Foro Europeo de la Discapacidad. Luisa, si quieres comentar algo. Sí, buenas tardes a todas. Si puedo hacer solo un comentario. Yo he trabajado en el informe nacional y mi experiencia y sobre esta actividad. Yo creo que la CEDAW tiene un poder, el poder que tiene muchos aspectos. Aunque no tenga un efecto directo y rápido en la legislación nacional, podemos decir que nos ayuda a entender que los nuestros no son deseos, sino derechos. Tener esta conciencia nos ayuda a reclamar nuestros derechos. Y tercero, trabajar en el informe al comité nos ayuda a fortalecer nuestros derechos y a saber dónde nuestro país tiene críticas sobre la aplicación de la CEDAW. El conocimiento, la conciencia, la tenacidad y la paciencia, como dice Somali, son nuestra fuerza. Debemos trabajar ahora incorporando la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en todas las demás convenciones y trabajar sobre las convenciones con informe específico sobre la discapacidad y con otros grupos de la sociedad civil. Esto porque podemos hacer el incorporamiento de la discapacidad en los otros grupos de la sociedad civil. Esto es solo mi comentario. Hoy he entendido, he aprendido mucho en este aula de formación sobre los derechos humanos. Gracias, Ana y Fundación Sermi Mujeres. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Luisa.
tu trabajo, tu aporte es importantísimo en Italia, en el Foro Europeo de la Discapacidad. Te vamos a tener como oradora próximamente. Te agradecemos también tu generosidad para compartir tu conocimiento. Vas a intervenir en el convenio de Estambul y lo agradecemos ya muchísimo. De verdad, muchísimas gracias. No sé si Guadalupe Morales está también por ahí. Quizás no. En este caso, me gustaría aprovechar para insistir en el agradecimiento a Sofi, a Marin y al Comité de Mujeres del Foro Europeo de Discapacidad por esta guía, que aunque de momento solamente está en inglés, está a vuestra entera disposición. Fundación CERMI Mujeres va a trabajar igualmente en una guía más específica, dirigida también a la sociedad civil, a organizaciones de mujeres en general, a organizaciones de mujeres con discapacidad y a organizaciones de personas con discapacidad. También porque como consecuencia de la pandemia se han alterado algunas de estas normas y también es importante que las conozcamos y las utilicemos también en esa defensa activa de los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad y de las madres y cuidadoras de familiares con discapacidad, que apenas se reporta sobre ese particular. No sé si tenemos intervenciones en el chat solicitadas la palabra. Isabel, por favor, si me puedes ayudar. Pues ahora mismo, Ana, no tenemos ninguna intervención. Bueno, pues yo aprovecho entonces este espacio para contestar alguna pregunta que teníamos pendiente y para dar información. La primera, en relación a Luis Bañó, en relación con el tema de la representación en la vida política y pública de las mujeres con discapacidad, de los artículos 7 y 8 de la Convención, te digo que efectivamente la recomendación general número 23, le pediría a Sara que se pusiera ahí el enlace en el chat, que se refiere precisamente a las mujeres en la vida política y pública, del año 1997, da respuesta a lo que me preguntabas. Mayor interpretación y justificación de lo que significa específicamente los artículos 7 y 8 de esta convención la puedes encontrar en esa recomendación general número 23. Por otra parte, quiero también anunciar ya cuál va a ser el próximo aula de Derechos Humanos. La tercera la vamos a dedicar a la declaración y a la plataforma de acción de Beijing. Va a tener lugar el miércoles que viene a las 3 de la tarde. Pedimos disculpas porque sabemos que ha habido algún error por mi parte cometido en cuanto al horario de la sesión de hoy, pero no me equivoco si os digo ya, y lo tengo bien controlado, que la siguiente va a ser el próximo miércoles, día 4 de noviembre, a las 3 de la tarde, hora local de Madrid, será de 3 a 5, declaración y plataforma de acción de Beijing. Vamos a tener un programa de lujo, lo tenéis ahí también en el chat. Vamos a contar con ONU Mujeres, directamente de Bolivia, que nos va a introducir este tema. Nidia además es una mujer experta en mujeres con discapacidad. Y después vamos a tener igualmente un panel de personas, de mujeres expertas estupendo, que van a trasladarnos el aterrizaje en la vida del día a día de la plataforma de acción de Beijing. Quiero agradecerle a todas las personas, a todas las mujeres que están interviniendo en todos estos ciclos del aula de derechos humanos, porque lo hacen de forma totalmente gratuita y comprometida con la causa de las mujeres y niñas con discapacidad y de madres y cuidadoras de familiares con discapacidad. Ahí tenéis el programa y ahí tenéis también el boletín de inscripción.
Si alguna persona tiene alguna dificultad, se puede dirigir, como siempre, al correo fundacioncermimujeres@fundacioncermimujeres.es y a lo mejor si necesita ayuda para la inscripción o lo que sea, pues lo vamos a poder hacer. También pediría y haría una llamada a las organizaciones que trabajáis con mujeres con discapacidad, que podéis ser organizaciones de mujeres, de derechos humanos, de mujeres con discapacidad, de personas con discapacidad, proveedores de servicios, pues a todas esas organizaciones les pediría que por favor intenten difundir esta serie de aulas de derechos humanos. Las personas, salvo lo que se refiere a mí, de verdad puedo decir que las demás personas son excelentes. Es un privilegio que podamos contar con toda esa gente, con todo ese conocimiento, talento humano de experticia máxima, que además lo ponen al servicio de las mujeres y niñas con discapacidad. Por favor, yo creo que debemos también de responder pues ofreciendo estas posibilidades de participación al máximo nivel, porque realmente lo que estamos haciendo es empoderar a las mujeres y a las niñas con discapacidad y a las madres y a las cuidadoras de familiares con discapacidad. Todas las aulas se están grabando, como digo, y además estarán disponibles en la página web de Fundación CERMI Mujeres. Además, también lo he comentado, se está elaborando un libro de actas con todas las intervenciones que estará igualmente en formato accesible, cuando haya finalizado este primer ciclo, que terminará a finales de noviembre gracias a ese respaldo del Real Patronato sobre Discapacidad de España. Yo me paro un instante aquí antes de cerrar porque no sé si en este momento tenemos alguna petición o solicitud de intervención, pregunta. Isabel, por favor. Bueno, solamente hay un comentario en el chat de Guadalupe Vicente que no sé si quiere intervenir, en el que hace pues eso, una petición de seguir luchando cada día y por mirar hacia el futuro, ¿no? Muy bien. Guadalupe, no sé si te podemos escuchar o a lo mejor eres una mujer usuaria de la lengua de señas o de signos en España. ¿Quieres intervenir, Guadalupe? No sé. Isabel, si me orientas. Pues no hay ninguna, estoy tratando de activar el Guadalupe, pero no lo tiene activo. No lo tiene activo. Bueno, pues si no hay ninguna intervención más, estaríamos entonces ya en el momento final de este aula de derechos humanos. Tenéis esas lecturas recomendadas que os hemos ido ofreciendo por el chat y que también tendréis en ese acta derechos humanos de Fundación CERMI Mujeres. Muchísimas gracias, lo dejamos aquí y en todo caso os esperamos ya el próximo miércoles, día 4 de noviembre a las 3 de la tarde, hora local de Madrid, para hablar de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. Muchísimas gracias por vuestro compromiso y nos vemos el miércoles que viene. Gracias.